Es muy llamativo que el ministro de Economía no esté siendo una figura tratando de alinear expectativas en este proceso. En la historia argentina ese ha sido un rol, te diría, central de los ministros de Economía, de todos los espacios, y de todos los momentos, con suertes diversas, pero por lo menos estar jugando el partido. No llegó por un aviso clasificado, y es como que en este partido no está. Entonces yo entiendo que las cuestiones macroeconómicas, el Fondo Monetario, bueno, puede tener mucho glamour estar intentando resolver problemas reales que existen, pero acá la situación está muy dura en lo que está pasando en el tema precios en la República Argentina, en circunstancias que realmente no hay un motivo marcadamente importante desde lo que entre comillas se podría decir que como técnico, ¿no? Son todas cuestiones políticas. Es mentira que son motivos técnicos. Pero vos hoy no tenés un tirón de demanda que esté explicando esto, no tenés una cuestión monetaria que esté explicando esto, no tenés una cuestión de expectativas devaluatorias que esté explicando esto, no tenés aumento de tarifas que esté explicando esto. ¿Y qué explica esto, el aumento? Y lo explican los niveles de concentración y cómo se aprovechan algunos sectores de esta situación. ¿Y qué instrumentos tiene el Estado frente a eso, Amado? Porque lo que vos describís es el diagnóstico, pero ¿cuáles son los instrumentos? Yo creo que el Estado tiene que demostrar su presencia y es cierto que en 30 y pico años de democracia no hemos logrado construir un entramado legal y funcional alrededor del problema de los monopolios. Y el ejemplo más simple es, a los que cosechan fruta en el Valle de Río Negro no les alcanza lo que les pagan para bajar la fruta, y a un asalariado de los centros urbanos no le alcanza lo que cobra para comprar la fruta. Entonces está claro que hay un problema de concentración. Bueno el ejemplo que diste, ¿Lo puedes desarrollar? Sí, todos los años en el país, y te pongo el Valle de Río Negro porque es uno de los casos más emblemáticos, pero pasa lo mismo con los cítricos, pasa lo mismo con otros tipos de productos. El productor mediano y pequeño, que no está integrado verticalmente, es decir, que tiene unas poquitas hectáreas y siembra para cosechar, las concentradoras le pagan precios que a veces no le alcanzan para poder cosechar. Y resulta que esa misma fruta en las cadenas de supermercados, pero también en los almacenes, tiene precios que no se pueden pagar. Entonces quiere decir que el problema no está siendo el productor, en ese caso concreto, y que el problema lo recibe de lleno el consumidor. Bueno, ahí hay problemas de integración de la cadena, problemas de monopolios, problemas de concentración económica que generan estas situaciones. Y obviamente que no es algo que se va a poder resolver en un año, pero estructuralmente, bueno, nosotros habíamos empezado a avanzar con esquemas de acompañamiento de los productores y la búsqueda del rol del Estado ahí, pero bueno, todo eso fue desarmado por Macri y ahora hay que empezar de cero otra vez, ¿no? Yo creo que tendría que haber especies de empresas públicas mixtas entre las provincias y el Estado Nacional, para tratar de morigerar esas situaciones. No una empresa única para todos los productos, sino con las características específicas de cada región, poder estar como empresa testigo y colaborando con la situación. O que el Estado pueda ser accionista y poner directores en las empresas de comercialización y producción de alimentos, por ejemplo, puede ser una variante. Podría ser un esquema, va a ser muy resistido, ¿no? Bueno, resistido siempre va a ser, ¿no? También está bien, pero digo, ya que me hace acordar lo que planteas, el tema de las FJP. Si va a ser resistido, hagamos una reforma de fondo, hagamos una intervención porque que sea la FJP pasó eso un poquitito, ¿no? La idea era ir ahí. Había todo un mito que había que cambiar las reglas del sistema. Y el problema era el sistema, el problema es estructural. Bueno, en esto me parece que suceden cosas parecidas. Me recuerdo con el tema de la FJP, lo primero que se planteó es que los que estaban en las FJP podían volver al reparto, ¿no? O sea, que convivan los dos sistemas, ¿no? Exacto. No, incluso estaba la propuesta de La Baña de que sea una especie de FJP nacional, el sistema de cuentas nacionales, que desde mi óptica el problema es querer montar un seguro social encima de la timba financiera. No importa quién lo administre, estructuralmente está mal. Amado, íntimamente, ¿vos sentís que fuiste en cana por eso? Mira, creo que tiene que ver con una impronta que ese es el hecho más
más notorio. Pero nosotros también llevamos adelante la cuestión del uso de reservas, por ejemplo, para pagar deuda externa, la reserva del Banco Central, que fue otro episodio de mucho voltaje. Y creo que se consolida en lo simbólico la persecución, ¿no? Sin duda, como vos decís, lo más notorio fue el cambio del sistema previsional, porque además había sido uno de los emblemas del neoliberalismo en la Argentina, decir que privatizando las jubilaciones iban a arreglar todo. Bueno, 10 años después estábamos viendo el desastre que habían hecho, ¿no? Además fue un ejemplo regional de que eso no funcionaba y se podía cambiar. También fue exactamente. No hay Amado, muchos países que hayan vuelto. No, tengo entendido que países en el mundo que privatizaron su sistema jubilatorio y luego estatizarlo, solamente uno en el mundo. Sí, otros hicieron parches, digamos. Claro, Argentina. Claro, fue la política distributiva más importante que tuvo el kirchnerismo luego de la generación de millones de puestos de trabajo. En términos distributivos fue una política específica, muy importante y fuertemente distributiva. Ellos, cuando asume Néstor, había casi 35 puntos de pobreza entre jubilados y pensionados. Una vez que se lleva adelante la estatización de las AFJP y se pone en funcionamiento la ampliación de la matrícula previsional, ese nivel de pobreza caía a 6 puntos. Fue muy importante. Vos fijate además que el primer año de Kirchner hubo menos jubilados que el año anterior en términos numéricos, no en porcentaje, en valores absolutos. Esto es imposible que suceda en un país, pero el sistema era tan malo y tan restrictivo que nadie se podía jubilar. Exactamente. Amado, no pensaba hablar de esto. Te traslado también la pregunta para vos, Artemio. Y les pido, por favor, dentro de lo posible, yo sé que ustedes son audaces en sus opiniones, pero que no la tiren a la tribuna, que la contesten. ¿Cuál sería hoy una medida análoga? ¿Por qué se ríen? No, qué bien esta introducción. Nos puso contra el arco, ¿viste? Claro. Bueno. Está muy bien. ¿Cuál sería hoy una medida análoga a la estatización de los fondos jubilatorios? Hoy. Yo creo que la estatización de algunos servicios públicos. ¿Cuáles? Comparto. Electricidad y gas para arrancar. Tendría un impacto similar y, como dijo CFK en el libro, ¿no? Sería a la vez una medida con impacto económico, político y simbólico. Y en un momento en el cual muchas certezas, y lo digo irónicamente, se cayeron, basta mirar Chile, que el mercado iba a resolver todo, que la asignación eficiente de los recursos, que la mar en coche, que el emprendedorismo, y lo ves lo mismo en el discurso de Macron en Francia, ¿no? O sea, esas certezas no están más. Ahora, yo creo que el sistema que mejor se mueve en la incertidumbre es el capitalismo financiero. Entonces, no es que porque se han caído las certezas va a aparecer un sistema más justo de por sí. Se necesitan medidas que estén marcando ese camino. Artemio, comparto lo que dice Amado. Te quemó la figurita. Jugamos con doble 5. No, pero te quemó la figurita. Sí, le agrego un tema político, que es una reforma constitucional profunda, ¿no? Porque esta constitución tiene muchísimos problemas. Yo creo que ese es otro gran tema que hay que abordar. Pero reforma constitucional que nos saque de la reforma del 94, que a mi juicio... Pero reformar esta constitución o hacer una nueva. Hacer una nueva. Yo hablo de reforma profunda. Yo tengo mucha más afinidad con la constitución anterior, la constitución peronista, que con esta del 94, que me parece a la medida del neoliberalismo. Pero no importa. Y comparto lo que dice Amado de manera absolutamente plena. Y con respecto a lo que expresa de que efectivamente el capitalismo financiero es el que mejor se adapta a la situación de incertidumbre, lo estamos viendo en todos los patrones distributivos a nivel internacional, y Argentina no es la excepción. Fíjate que hoy el 20% más rico en Argentina toma el 50% del ingreso y el 20% más pobre el 4%. Es un sistema de distribución solamente comparable con el de enero del año 2002. Estamos muy mal. La adaptación automática a la incertidumbre claramente tiene en ventaja al sistema financiero, a la especulación financiera. Lo vimos entre 2009 y 2011 también, ¿no? No es una cosa que, está pasando y nadie lo pudo ver. Pero esto que tocaba Artemio de la Constitución me parece muy importante.
Y como decías vos, Daniel, la pregunta es si es una nueva constitución o una constitución reformada. Porque en el 94 la parte dogmática de la constitución se conservó, ¿no? Bueno, pero hay un punto, mira, ya que traes esto. Yo creo que hay que terminar con el cuento de la parte dogmática, que es un cuento. Alberdi, no Sampaio, fue uno de los principales autores del texto constitucional. Y hay un artículo en donde se prevé que la Constitución pueda ser reformada en sus partes o en un todo. Entonces, para Alberdi no había parte dogmática. Tal es así que no solo está plasmado en el texto, él hizo un texto previo, como un borrador, en el cual te diría que más del 70% fue tomado con otro articulado, porque algunos artículos se juntaron, otros se separaron, para la Constitución de 1853. Pero él explica claramente que una Constitución es un programa político que se debe adaptar a muchas cosas. No usa estas palabras, pero está pensando en el avance tecnológico, está pensando en los cambios demográficos. Entonces, por eso el artículo es claro, en todo o en alguna de sus partes. No dice, de esta Constitución que ponemos en 1853, hay una parte que tiene que quedar pétrea y es la parte dogmática. No lo dice. Dice en todo o en alguna de sus... Es una gran mentira de los, entre comillas, juristas liberales que la han construido muy bien. Pero no es el espíritu de Alberdi. Ellos, la Constitución pusieron que no se podía reformar por los próximos 10 años, cuando hicieron la de 1853. Pero te repito, a partir de los 10 años, en todo o en alguna de sus partes. Y recomiendo al profesor Cholvis para tocar y tomar estos temas, junto con, obviamente, Raúl Zaffaroni. Raúl Zaffaroni. A ver, otras cuestiones para analizar. Nadie está planteando esto, ¿eh? O sea, estamos nosotros acá en un conversatorio, compartiendo ideas, pero nadie seriamente está planteando esto. De hecho, Stornelli sigue ahí, Irurson sigue ahí, el dispositivo que provocó que la persecución de opositores sigue intacto. No hay ningún camino en ese sentido, digamos, ¿no? Más allá de que se plantea como una necesidad, ¿no? No lo hay, es verdad. Pero el hecho de que no lo haya no quiere decir que no lo podamos expresar. Creo que efectivamente sin una reforma constitucional o una nueva constitución va a ser muy difícil avanzar. Pero bueno, hoy no está pasando, totalmente comparto. Todos los países, o sea, Chile está en ese proceso político, Perú va a iniciar el camino de la idea de una nueva constitución, o sea, pero llegaron a... La crisis llegó a un estadio de madurez en el cual el que llega, lo primero que dice es, tengo que modificar la constitución. Así es. ¿No? Sí. Acá en Argentina pareciera ser que no hay ninguna crisis que demande eso. Sí es, por ahora. ¿No? Por ahora. Ese por ahora me suena a Hugo Chávez, ¿te acordás el famoso discurso de Chávez? Donde no hemos logrado por los ahora objetivos. porque las condiciones de vida de nuestra gente y de los sectores medios bajos y populares está muy deteriorada y francamente tiene mucho que ver con partes de la Constitución y que hoy está vigente indica. Yo creo que va a haber cambios, tiene que haberlos porque las condiciones sociales así lo van a exigir. Vamos a ver, como vos decís, Daniel, es una demanda de toda la región o de una parte importante de la región, donde parecía impensable. Yo creo que acá va a pasar. Y vos tenés hasta la palabra del Papa, sin hablar de la Constitución, está hablando de los temas de la Constitución. Pero por sobre la dirigencia, digamos, está la tensión que hay en el conjunto de la sociedad que describía Artemio en términos distributivos. O sea, este sistema no da respuestas. Y cuando empieza a dar respuestas, empieza a tensionar límites que se hace muy complejo políticamente poder sostener en el tiempo. Entonces, está claro que necesitamos otro ordenamiento constitucional que exprese un programa político donde el principal problema global hoy no es la escasez, sino la distribución. Y esto es una nueva realidad que tiene que estar reflejada en el funcionamiento de la institucionalidad. Y en base a este patrón distributivo tan injusto, una parte importante de la explicación estructural de por qué surge la derecha tan violenta, tan salvaje, tan precivilizatoria en casi todas las democracias occidentales, yo creo que es esta. Mantener este patrón distributivo requiere de bestia. Muy buena definición, Artemio. Los vuelvo al capítulo inicial, ¿no? Como para ir terminando este conversatorio, que salió muy bueno realmente.
hablar un poquitito, vos Artemio siempre insististe mucho en ese tema, más desde afuera. Vos, Amado, fuiste más protagonista de procesos electorales, fuiste candidato, fuiste vicepresidente, participaste de procesos, pero vos, Artemio, siempre decís que hay como una relación directa entre salario real o recuperación de salario real y expectativas electorales. Y siempre marcás, de alguna manera, como una regla, que probablemente la historia, como toda regla, debe tener sus excepciones, de que hay pocos antecedentes de triunfo electoral si no hay recuperación de salario real, ¿no? Uh-huh. Vamos a decir una manera, vamos a decirlo, si estuviéramos en un bar, ganás si la gente tiene una expectativa de tener guita en el bolsillo que le mejore su calidad de vida. En este escenario donde todo está en disputa, donde la paritaria, la inflación, el precio de los alimentos, ¿qué expectativa electoral puede tener el gobierno? ¿Es positiva o puede haber alguna sorpresa fuera de registro? Es difícil contestar a esa pregunta. Entre todas las condiciones o las determinaciones del voto, las condiciones materiales de existencia es una muy importante. Organiza en parte el sistema de decisiones. Es evidente que el voto influye, el salario, el ingreso familiar influye a la hora de tomar voto. Ahora, ¿cuál es la novedad? Bueno, venimos de una experiencia como la de Macri, que es catastrófica en términos de ingresos, y la memoria reciente existe. Mi perspectiva es que las últimas medidas del gobierno, orientadas a mejorar paritarias, jubilaciones, pensiones, salario mínimo, comiencen a indicar señales de que se vuelve a retomar la vieja consigna de que los ingresos familiares evolucionen por arriba de los precios y la mejora en el poder adquisitivo real haga que un sector importante de la ciudadanía que hoy está en situación muy crítica vuelva a insistir en su voto al frente de todos, porque este fue el voto que le dio volumen al triunfo del 2019. Así que ¿vota la gente por el bolsillo? No solo. Es claramente la condición material un vértice en el sistema de decisión electoral, sí lo es. Y si no vota por el bolsillo, ¿por qué otra cosa vota? A ver, me interesa ver que desarrolles un poco eso. Bueno, acá está Amado. No, pensé que yo le agregaría que a esto que estaba desarrollando Artemio, que vos decías, Daniel, muy bien, habrá excepciones que donde no se cumpla esta regla, que es una regla general que Artemio ha desarrollado en el tiempo y que es certera. El fenómeno nuevo es que tuvimos en peligro la vida. Y me parece que es un dato central, porque si no nos explica. Ayer veía, por ejemplo, a María Eugenia Vidal con una virulencia hablando de que era una obligación del gobierno en contra del tema de la vacuna, que evidentemente todos han registrado que el gobierno ha tenido la sensibilidad para detectar la centralidad del tema de la vacuna. Y viendo a número grueso, me parece que 2/3 de la población adultos de mayor de 18 años está vacunada, al menos con una dosis. Entonces yo creo que el gobierno ha sido eficaz y eficiente y ha tenido la sensibilidad de interpretar este fenómeno nuevo, que es decir, me voy a morir, y se ha ocupado el tema. Entonces creo que no hay que perder de vista que esa sería, digamos, la cuestión idiosincrática de esta elección, la cuestión por fuera de lo frecuente de esta elección. A ver, por último, para cerrar, no sé si estoy cometiendo una infidencia, no sé si se hizo público o no, pero ¿podés contar, Amado, lo que quieras contar, cómo fue que fuiste elegido, hablando de cierre de listas, compañero de fórmula de Cristina Fernández en el año 2011? Sí, me enteré un rato antes de que se anunciara, y la verdad que fue una emoción tan grande que me lo decís ahora y se me pone la piel de gallina, ¿no? Pensando en ese momento. ¿Fue en la residencia de Olivos? En el acto de la residencia de Olivos. Así es. Muy bien. ¿Y fueron pocos minutos antes de que ella lo anuncie públicamente? Un ratito. Muy bien. ¿Y podés contar algo más? ¿Te llamó a algún lugar aparte? ¿Cómo te lo dijo? ¿Qué palabras utilizó? Y te imaginas que es algo que lo llevo muy adentro y es como un tesoro mío que lo cuido mucho, Daniel, y son temas que yo siempre he tratado de mantener, porque, ¿sabés? La política se ha convertido en una especie de espectáculo, ¿no? Y de juego de vanidades. Y yo siempre he tratado de estar lo más al margen posible de todas esas cuestiones. Pero te repito, fue un momento tan fuerte, tan lindo y a la vez
tanta responsabilidad, ¿no? Que bueno, lo estamos hablando y tengo la piel de gallina otra vez. No, te estamos viendo. Ahora vamos al pleno de Amado, porque estamos viendo que está emocionado, Amado. Bueno, sí. La idea era traerte también un buen recuerdo, ¿no? Un gran recuerdo. Porque además, yo en ese momento era el ministro de Economía de Cristina, y fue como una posibilidad de representar a nuestra población en otro plano, y acompañando ni más ni menos que a la figura más importante, me parece, de la democracia argentina desde que se recuperó. Así que eso es también un enorme orgullo, ¿no? Eso no tengo ningún problema en decirlo. Bien, y el orgullo, las palabras, esto ya es público, está bien que conserves para vos lo que te dijo en privado, y está muy bien, pero públicamente se refirió a vos y utilizó la palabra valentía o la palabra audacia, ¿no? Sí, valentía, sí. Valentía. Sí, casi, sí. Sí, yo ya sabía lo que iba a pasar, pero bueno, como lo dijo también fue realmente un momento muy hermoso. Lo último, ¿es tu principal, vos sentís que es tu principal atributo la valentía, como fue lo de los fondos de jubilaciones que recién hablábamos, la movilidad jubilatoria? Vos sentís que además son medidas creativas, ¿no? Que me parece que es otra condición que tenés vos, ¿no? A mí me gustaría pensar que es una mezcla de estudiar los temas con profundidad, de tratar de aplicarle un razonamiento por fuera de los manuales del se puede, no se puede, y bueno, y después también el rasgo de poder llevarlo adelante, ¿no? De sostenerlo. Con respecto al tema de los manuales del se puede, no se puede, el manual de no se puede me parece que es un poco más extenso. Sí, Jauretche, otra vez volvemos, ¿no? Es como que te manden a comprar almacén con el manual del almacenero. Claro. Pero es muy extenso, porque yo te diría que desde principios de los 80 el neoliberalismo se ha ocupado de decir no hay alternativa. Claro. Tan se ha ocupado de decir no hay alternativa que Margaret Thatcher llegó a decir que su gran éxito político es el programa de Tony Blair, que era el laborista que la sucedió en el cargo. Entonces, y me parece que el sistema se ha ocupado también de acotar el sistema de partidos. Y hasta la aparición de Néstor Kirchner, bueno, en Argentina estaba claro que no se podía casi nada. Y pregunto esto, y lo último, ¿no? Pero la verdad que se abren ventanitas interesantes. ¿Es el posibilismo, y te lo pregunto también a vos, Artemio, y se lo pregunto a Amado, y para cerrar este viernes previo de cierre de listas de la elección de mitad de término del gobierno de Alberto, ¿es el posibilismo, ¿no? Los límites que marca el posibilismo el principal enemigo de las reformas de un gobierno? Y claro, bueno, Goran Terborg, que es un sociólogo sueco muy importante, dice que lo primero que define una ideología es el campo de lo posible, lo que es posible y lo que no es posible. Y el liberalismo en eso, el neoliberalismo más, es claramente un ejemplo estricto de lo que Terborg dice que sucede con cualquier. Amado, bueno. ¿Y vos? ¿El posibilismo, con respecto al posibilismo? Sí, lo acaba de decir Artemio, es una definición desde lo ideológico, pero te diría que pegadito al posibilismo está la famosa cuestión del pragmatismo, porque está claro que el pragmatismo es una herramienta muy importante para cualquier actividad que uno se dedique, pero el pragmatismo no puede ser un objetivo, porque sería confundir la herramienta con el objetivo. Entonces, cuando alguien se define como pragmático, tendría que decir en términos de qué, y me parece que posibilismo más la dictadura del pragmatismo son lo que hacen que tengamos la distribución del ingreso que tenemos, no solo en Argentina, en el mundo, ¿no? Me parece que confundir objetivos con herramientas es un problemón, y cuando esa herramienta es el pragmatismo, es muy conservador, esencialmente conservador.